Hola amigos, el área sombreada de esta figura es 1271,6 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrar. Borramos primero el área sombreada y por aquí aparecerá el centro del círculo. Ahora, pónganle mucha atención a lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar el área de este triángulo grande y le vamos a quitar el área de este triángulo pequeño que estaba sin pintar. Y así es como vamos a encontrar el área sombreada. Para ello, primero vamos a encontrar este lado del triángulo rectángulo grande, utilizando Pitágoras. Sabemos por Pitágoras que este lado de aquí, que lo vamos a denominar X, que el lado X va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Muy bien, ahora tenemos que la hipotenusa es 85, nos queda 85 al cuadrado menos el lado B, que sería 68 al cuadrado. Haciendo esta cuenta obtenemos que X es igual a 51. Fascinante. Tenemos ya por aquí este lado del triángulo, ¿sí? Esto va a medir 51. Vamos a borrar esta variable. Ahora, vamos a ir etiquetando los lados de este triángulo. Fíjense que desde aquí, hasta este punto de tangencia, va a tener la misma distancia que desde aquí hasta este punto de tangencia de acá. Esto lo sabemos porque es una propiedad que cuando tenemos dos líneas que son tangentes a un círculo y se unen en un punto, siempre estas líneas son del mismo tamaño. Así que si a este lado lo llamamos A, es decir, a esta línea de aquí, esta línea de aquí también va a ser A. Muy bien. Y si toda esta línea mide 85 y este pedacito mide A, este pedazo de aquí tiene que medir 85 menos A. Muy bien. Y fíjense que aquí sucede lo mismo que sucedió acá, que este lado va a ser igual a este lado. Es esta línea a esta línea. Y aquí también tenemos dos líneas que son tangenciales y que se unen en este punto. Por lo tanto, este lado o esta línea desde aquí hasta acá también va a medir 85 menos A. Fascinante. Ahora, si esta línea mide 68 y esta línea mide A, entonces desde aquí hasta acá va a ser 68 menos A. Y como aquí sucede otra vez lo mismo porque tenemos dos líneas que son tangenciales, este pedacito de aquí también va a ser 68 menos A. Impresionante. Ahora, vamos a unir desde el centro del círculo hasta cada punto tangencial que tenemos con los lados del triángulo. Fíjense, primero unimos aquí. Esta línea va a ser el radio del círculo que une desde el centro del círculo hasta esta línea tangencial y también al perímetro, ¿no? Entonces por aquí vamos a tener 90 grados. Muy bien, tenemos 90 grados aquí. Vamos a trazar desde aquí también el radio hacia abajo y pues también vamos a tener por aquí 90 grados, pero pues esto no nos interesa. También vamos a trazar el radio desde aquí hasta aquí. Muy bien, ahora pónganle mucho ojo a este lado de aquí. Este lado de aquí habíamos dicho que mide 51, pero también debe medir la suma de estos dos pedacitos. Este pedacito que mide 85 menos A y este pedacito que mide 68 menos A. Por lo tanto, podemos decir, señores y señoritas, que 51, es decir, lo que mide todo este lado, debe ser igual a la suma de esto con esto. Es decir, 85 menos A más 68 menos A. Muy bien, vamos a efectuar esta suma. Nos queda 51 igual a 85 más 68. 8 y 5 son 13 y llevamos 1, 6 y 8, 14 y 1 que llevábamos 15. 153. Menos A y menos A es menos 2A. Vamos a pasar esto al lado izquierdo y el 51 al lado derecho. Nos queda 2A igual a 153 y este 51 queda como menos 51. Perfecto. Tenemos que 2A va a ser igual, o de una vez vamos a poner que A va a ser igual a 153 menos 51 es 102. Y este 2 pasa a dividir al otro lado, es decir, nos queda 102 sobre 2. Y nos queda que A es 51. Perfecto. Y fíjense que aquí hay algo muy interesante. Que A, es decir, desde aquí hasta acá, mide 51. Y que todo este lado de este triángulo también mide 51. Es impresionante, ¿no? Ahora, como esto era A y esto también es A, entonces esto también mide 51. Y como esto es 85 menos A, sería 85 menos 51, es decir, 34.
Tenemos por aquí 34, que es la medida de esto de aquí. Vamos a hacer este 4 mejor. Muy bien, y como esto es igual a esto, entonces esto también es 34. Muy bien, como aquí tenemos 68 menos A, es decir, 68 menos 51, eso nos da 17. Por aquí vamos a tener 17 y acá abajo también 17, ¿no? Como esta línea es paralela a esta línea, esto también va a ser 17 y esto también 17. Perfecto. Tenemos que el radio del círculo es 17. Ahora vamos a trazar una línea desde este vértice hasta el centro del círculo. Y esta línea pues va a ser una bisectriz, es decir, va a dividir en dos ángulos iguales y por lo tanto en dos triángulos iguales, ¿sí? Este triángulo de aquí va a ser igual a este triángulo de acá. Y pues tiene mucho sentido porque tienen la misma base y la misma altura, ¿no? Entonces, podemos encontrar esto de aquí, que va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo de aquí, utilizando Pitágoras. Entonces decimos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado. Vamos a poner otro lado, vamos a poner c al cuadrado más d al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este lado que mide 17 al cuadrado, más el otro lado que mide 34 al cuadrado. Y pues esta cuenta nos queda que la hipotenusa va a ser 17 raíz cuadrada de 5. Fascinante. Vamos a dejar esto por aquí. Tenemos ya que esta parte de aquí va a ser 17 raíz cuadrada de 5. Vamos a ponerlo por aquí, solo para no olvidarnos. Muy bien. Ahora, pónganle mucho ojo que vamos a encontrar esta partecita de aquí. Fíjense, ¿por qué queremos encontrar esta parte? Porque necesitamos encontrar la base y la altura de este triángulo que habíamos dicho que está vacío. Ahora, tenemos esto de aquí, pero es toda esta línea roja, no es desde aquí hasta aquí. Muy bien, para ello vamos a ponerle mucho ojo al triángulo que va a aparecer por aquí, ¿sí? Este triángulo lo vamos a trasladar acá, fíjense. Vamos a trasladarlo, vamos a borrar esto de aquí y al final vamos a revisarlo. Muy bien, hemos trasladado, por aquí hay 90 grados. A este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo alfa. Muy bien, ángulo alfa. Y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo beta. Muy bien, ángulo beta. Perfecto. Entonces, fíjense, entre los 90 grados y el ángulo alfa está 34. Esta parte es 17, 34. Y esta parte de aquí es 17 raíz cuadrada de 5. Muy bien. Y ahora pónganle ojo a este otro triángulo que está apareciendo en azul. Que por aquí también vamos a tener 90 grados, ¿sí? Porque pues estamos cruzando una bisectriz con una cuerda. Y pues cuando cruzamos una bisectriz con una cuerda se nos forman 90 grados. Muy bien, así que por aquí, recuerden que la bisectriz es la que llega al centro del círculo, ¿no? Entonces, por aquí vamos a tener que este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de aquí. Porque tenemos que comparten dos ángulos, 90 y ángulo alfa. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a ser beta. Muy bien, vamos a trasladar este triángulo y le vamos a dar la vuelta, ¿sí? Entonces, lo trasladamos y tenemos por aquí 90 grados. Vamos a tener 90 grados, por aquí vamos a tener 34. Y los demás lados no los tenemos, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a tener X y por aquí, bueno, vamos a poner otra letra porque ya utilizamos por acá X. Vamos a utilizar Z y M. Muy bien. Entonces, tenemos M y Z. Y por aquí tenemos 34. Aquí están los 90 grados. Y este ángulo alfa es este ángulo alfa de aquí. Por lo tanto, este es el ángulo beta. Perfecto. Tenemos dos triángulos semejantes porque sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, vamos a ver, podemos hacer una relación directa de sus lados. Podemos decir, para encontrar M, vamos a relacionar M con la hipotenusa. Este lado con la hipotenusa. Entonces nos queda M va a ser a 34, perfecto, ¿como quién? Aquí también tenemos que relacionar el mismo lado. Entonces este lado se relaciona con este lado. Como 34 va a ser a la hipotenusa de este triángulo verde, que es 17 raíz cuadrada de 5. Perfecto, y de aquí podemos encontrar ya M. Podemos decir que M va a ser igual, por aquí podemos simplificar la 17ava 1 y la 17ava 2. Perfecto, nos queda entonces este 34 multiplicando al otro lado, 34 por 2, sobre raíz cuadrada de 5.
Perfecto, 34 por 2 pues es 68. Vamos a poner por aquí y ya tenemos el valor, señores y señoritas, de m. M va a valer 68 sobre raíz cuadrada de 5. Ahora vamos a encontrar el valor de z. También de la misma forma, para encontrar z vamos a relacionar z con la hipotenusa. Entonces, z va a ser a 34 como esto de aquí que vendría a ser relacionado este lado con este lado. Como 17 va a ser a a la hipotenusa, que es 17 raíz cuadrada de 5. 17 raíz cuadrada de 5. Perfecto, tenemos entonces que z va a ser igual, por aquí simplificamos 17 y 17, y este 34 pasa a multiplicar. Nos queda 34 sobre raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Tenemos esto de aquí, que es esta partecita de aquí. Muy bien. Ahora recuerden que para obtener todo este lado de este triángulo que queremos encontrar su área, sería 2 veces esta parte de aquí. Muy bien, entonces esta z tendríamos que multiplicarla por 2 para encontrar el área de esto. Recuérdenlo, vamos a dejar esto encerrado por aquí. Muy bien, casi estamos a punto de lograr encontrar el área sombreada. Porque el área sombreada va a ser igual al área del triángulo grande, que ustedes recuerdan que es base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? La base es 68. 68 base por altura. La altura es esto de aquí que mide 51. Muy bien, y todo esto sobre 2. Ya, a esta área de este triángulo grande le vamos a quitar este triángulo de aquí. No este triángulo azul, sino todo este triángulo de aquí que estaba vacío. Vamos a devolver el área sombreada para que se note. Entonces, esta área de este triángulo. ¿Cuál es la base? Es 2 veces este pedacito de aquí que ya habíamos encontrado, que es 34 raíz cuadrada de 5. Entonces, menos, fíjense, la base es 2 veces esto. Es decir, 2 por 34 nos da 68. 68 sobre raíz cuadrada de 5. Esta es la base de este triángulo de aquí. La altura es este pedacito de aquí, que es este lado del triángulo que une los 90 grados con alfa. 90 con alfa, que es m, es decir, 68 raíz cuadrada de 5. También mide lo mismo, 68 raíz cuadrada de 5. Perfecto. Todo esto estamos multiplicando la base por la altura y sobre 2. Fantástico. Ponemos esto, señores y señoritas, en el horno a 180 grados y obtenemos que el área sombreada es 1271,6 unidades cuadradas. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.